¿Qué sucede cuando una corporación multimillonaria intenta trasladar una estatua sagrada, solo para descubrir que algunas cosas en este mundo simplemente no se pueden comprar, mover ni conquistar? Lo que estás a punto de escuchar es una historia real ocurrida en las montañas de Colorado, donde la fe chocó con las grandes empresas de maneras que desafiarán todo lo que crees saber sobre lo imposible. Esta no es una simple historia de milagros. Es una prueba documentada de que existen fuerzas en nuestro mundo que operan más allá de la comprensión humana. Y cuando escuches lo que les sucedió a los ingenieros que intentaron trasladar a Nuestra Señora de Fátima, nunca volverás a ver la fe con los mismos ojos. En el corazón de las montañas rocosas, enclavado entre picos nevados y valles teñidos de oro por los álamos otoñales, se encuentra el pequeño pueblo de Sacred Valley, Colorado. Con sus 200 habitantes, esta comunidad ha prosperado durante más de un siglo, bajo la atenta mirada de algo verdaderamente extraordinario: una imponente estatua de Nuestra Señora de Fátima de 3,6 metros de altura en Miracle Ridge, tallada en mármol blanco prístino que parece brillar con una luz interior a cualquier hora del día. Pero este no es un monumento religioso cualquiera. Esta estatua tiene una historia que te hará cuestionar la naturaleza misma de la realidad, y lo que sucedió cuando la tecnología moderna intentó desafiar la voluntad divina es algo que aún causa pesadillas a los ingenieros y llena de lágrimas a los creyentes. La estatua en sí es una obra maestra de artesanía, pero lo que la hace verdaderamente notable no es su belleza artística, sino las circunstancias que rodearon su creación y los inexplicables sucesos que la han rodeado durante los últimos 65 años. De pie sobre una base octogonal de granito negro, con inscripciones grabadas tanto en latín como en inglés, Nuestra Señora de Fátima extiende sus brazos sobre el valle sagrado como una madre abrazando a sus hijos, su rostro sereno, tallado con tal precisión que los visitantes a menudo juran que pueden ver su respiración, ha velado por generaciones de familias que han encontrado fuerza, esperanza y milagros en su presencia. La base está rodeada por un jardín de rosas que florece todo el año, desafiando todas las leyes de la botánica y la climatología, llenando el aire de la montaña con una fragancia tan celestial que los peregrinos viajan miles de kilómetros solo para respirarla. Pero la verdadera historia comienza hace 65 años, en el devastador invierno de 1959, cuando el Valle Sagrado enfrentó la peor crisis de su historia. Ese invierno trajo consigo una ventisca que duró 3 meses consecutivos, cortando todas las rutas de abastecimiento y dejando a la comunidad atrapada en un aislamiento tan absoluto que muchos temieron no sobrevivir hasta la primavera. La nieve caía sin piedad, sepultando casas hasta los tejados y creando montones de nieve tan grandes que ni siquiera los equipos de rescate de montaña más experimentados pudieron llegar a ellos. Los víveres se agotaron, el combustible para calefacción se agotó y el frío intenso se llevó la vida de ancianos y personas débiles. Fue durante esta hora tan oscura que la comunidad hizo una promesa que cambiaría su destino para siempre. Margaret Sullivan, entonces maestra de 23 años e hija de inmigrantes irlandeses, fue quien propuso por primera vez el voto sagrado que uniría a la comunidad de maneras inimaginables. Mientras las familias se apiñaban en la antigua iglesia del pueblo, compartiendo sus últimos restos de comida e intentando calentarse con lo que pudieran quemar, Margaret se puso de pie a la tenue luz de las velas y pronunció unas palabras que resonarían de generación en generación. Propuso que si sobrevivían a este invierno imposible, si de alguna manera se libraban de lo que parecía una muerte segura, toda la comunidad uniría sus recursos y construiría un monumento a Nuestra Señora de Fátima en el punto más alto de la colina sobre su pueblo. No se trataba de una simple promesa casual, ni de un trato desesperado. Era un pacto sagrado que cada familia del Valle Sagrado firmó con total sinceridad.
Se comprometieron a usar cada dólar de sus ahorros, cada hora de su tiempo libre y cada habilidad que poseían para crear algo hermoso y permanente que fuera un testimonio de su gratitud mientras su comunidad existiera. La promesa era específica y vinculante. La estatua sería tallada en el mármol más fino que se pudiera comprar. Se colocaría en el punto exacto donde los primeros rayos del sol tocaban la montaña cada día, y permanecería allí para siempre como guardiana y protectora de su valle. Lo que sucedió después se convirtió en leyenda en todo Colorado. El 14 de febrero de 1959, exactamente una semana después de que la comunidad hiciera su solemne promesa, ocurrió lo imposible. La temperatura, que había estado bajando a 40 grados bajo cero noche tras noche, subió repentinamente a temperaturas por encima del punto de congelación. Los vientos que habían aullado como almas en pena durante meses simplemente cesaron, dejando paso a una calma inquietante que, según los veteranos, parecía el mismísimo aliento del cielo. Y entonces, en una situación que los meteorólogos aún no pueden explicar, la nieve comenzó a derretirse a un ritmo que desafiaba todos los principios de la física y la climatología. Pero este no fue el peligroso deshielo rápido que causa inundaciones y destrucción. En cambio, la nieve desapareció de una forma que parecía casi suave y controlada, como si manos invisibles la retiraran cuidadosamente capa a capa. El agua de deshielo no se precipitó por las laderas en torrentes destructivos, sino que se filtró lenta y perfectamente en el suelo, reabasteciendo pozos y manantiales que habían estado secos durante meses. En 72 horas, los caminos que habían estado intransitables durante 3 meses quedaron completamente despejados. Los camiones de suministros pudieron llegar de nuevo al valle, y la comunidad que había estado al borde de la extinción no solo se salvó, sino que de alguna manera se fortaleció más que nunca. El cumplimiento de su promesa se convirtió en el proyecto que definió la historia del Valle Sagrado. Cada familia contribuyó a la compra del mármol de las famosas canteras de Vermont, y cuando los enormes bloques llegaron por tren y camión, toda la comunidad formó cadenas humanas para transportar cada pieza por el sinuoso sendero montañoso hasta Miracle Ridge. Hombres, mujeres, adolescentes e incluso niños cargaron lo que pudieron, convirtiendo la construcción en una celebración que duró 8 meses. La talla fue realizada por un maestro escultor llamado Thomas Mitchell, un hombre cuyas obras anteriores adornaron catedrales y capitolios estatales, pero que posteriormente declaró que trabajar en Nuestra Señora de Fátima fue la experiencia más transformadora espiritualmente de toda su carrera. La estatua se completó e inauguró el 15 de agosto de 1960, exactamente 18 meses después de la promesa. La ceremonia de dedicación atrajo a visitantes de toda la región, pero lo que hizo de ese día algo verdaderamente memorable no fueron los discursos ni la celebración, sino los inexplicables fenómenos que comenzaron a manifestarse en el momento en que se pronunciaron las oraciones finales. Mientras el obispo local pronunciaba la bendición, un arco iris perfecto apareció en el cielo azul despejado, formando un arco completo justo encima de la estatua, a pesar de la ausencia de lluvia y humedad. Los testigos informaron que la temperatura alrededor de la estatua bajó exactamente 10 grados, creando un fresco santuario que proporcionaba alivio incluso en los días más calurosos del verano. Un fenómeno que continúa hasta nuestros días. Pero lo más destacable de la dedicación fue el jardín de rosas que parecía autoflorecer. Nadie podía explicar el origen de los rosales, pero al atardecer de aquel día de agosto, toda la base de la estatua estaba rodeada de rosales que florecieron de inmediato con flores del rojo y blanco más intensos jamás vistos. Estas rosas nunca han dejado de florecer, ni en los inviernos más crudos, ni en las sequías, ni en ninguno de los desastres naturales que han afectado la zona circundante en los últimos 65 años.
Botánicos y agrónomos las han estudiado extensamente, pero nadie ha podido explicar cómo siguen prosperando en condiciones que deberían matarlas. Los años posteriores a la dedicación confirmaron que el Valle Sagrado había recibido algo especial. La comunidad prosperó de maneras que parecían casi milagrosas. Los duros inviernos que siempre habían caracterizado la región se volvieron más suaves y llevaderos. El deshielo primaveral proporcionó un riego perfecto para los cultivos, que crecieron más grandes y abundantes de lo que nadie podía recordar. El turismo comenzó a desarrollarse a medida que se corría la voz sobre la hermosa estatua y los extraños pero maravillosos fenómenos que la rodeaban, lo que generó oportunidades económicas que permitieron a los jóvenes quedarse en el valle en lugar de irse a ciudades lejanas. Margaret Sullivan, quien propuso la promesa original, se casó con un ranchero local llamado James Morrison y crió a sus 4 hijos a la sombra de la estatua que ella misma ayudó a crear. A menudo decía que ver a Nuestra Señora de Fátima vigilando su valle cada mañana al abrir las cortinas era como recibir una bendición personal que la llenaba de fuerza para afrontar cualquier desafío que el día pudiera presentar. Sus hijos crecieron comprendiendo que formaban parte de algo especial, algo que conectaba a su pequeña comunidad montañosa con fuerzas mucho mayores que ellos mismos. Esta pacífica existencia se prolongó durante más de 6 décadas, y la estatua se convirtió no solo en un monumento religioso, sino en el corazón mismo y la identidad del Valle Sagrado. Familias peregrinaban al lugar para bautizos, bodas y funerales. Visitantes de todo el mundo llegaban para experimentar la paz y la inexplicable sensación de protección que parecía irradiar Nuestra Señora de Fátima. Las rosas continuaron su floración imposible, la anomalía térmica persistió y la comunidad floreció bajo lo que todos entendían como protección divina. Pero en la primavera de 2024, todo cambió cuando llegó la noticia de que una importante corporación de desarrollo había comprado miles de acres de tierra alrededor de Miracle Ridge, incluidos los derechos minerales y los derechos de desarrollo de todo, excepto la pequeña parcela donde se encontraba la estatua. La empresa promotora, Rocky Mountain Resorts International, había invertido $75 millones en lo que denominaron Proyecto Golden Summit, un complejo de esquí y casino de lujo que transformaría toda la región en un paraíso para los más adinerados. El eje central de su visión era un enorme hotel de 5 estrellas con vistas panorámicas, múltiples campos de golf de campeonato e instalaciones de entretenimiento que atraerían visitantes durante todo el año. Pero su grandioso diseño presentaba un problema importante. Nuestra Señora de Fátima se encontraba justo en el camino hacia el albergue principal, ocupando el lugar exacto donde pretendían construir la joya de la corona del resort. Los ejecutivos corporativos, liderados por la CEO Victoria Barnes, una empresaria implacable, conocida por convertir comunidades en dificultades en destinos vacacionales rentables, inicialmente asumieron que reubicar una estatua religiosa sería un detalle menor en su gigantesco proyecto de desarrollo. Sus arquitectos ya habían diseñado la solución perfecta. Desmantelarían cuidadosamente la estatua, la transportarían a un lugar destacado dentro de los terrenos del nuevo complejo turístico y la promocionarían como una atracción espiritual única que atraería a turistas religiosos, además de a su público objetivo, turistas adinerados. En su opinión, todos se beneficiarían de este acuerdo. La estatua recibiría mejor mantenimiento y más visitantes, mientras que la comunidad generaría cientos de empleos y una prosperidad económica sin precedentes. Cuando los primeros representantes corporativos llegaron al Valle Sagrado para presentar su propuesta al ayuntamiento, llegaron con presentaciones impresionantes, proyecciones económicas y promesas que parecían demasiado buenas para rechazar.
El complejo crearía 800 empleos permanentes, generaría millones en ingresos fiscales anuales y posicionaría al Valle Sagrado como un destino de clase mundial. Ofrecieron construir una hermosa capilla nueva para albergar la estatua reubicada, con climatización, sistemas de seguridad e iluminación profesional que permitiría a los visitantes apreciar su belleza a cualquier hora del día o de la noche. La reacción de la comunidad fue inmediata y profundamente dividida. Los empresarios vieron oportunidades que jamás imaginaron posibles. Restaurantes que podrían atender a cientos de comensales en lugar de docenas, tiendas que podrían vender a turistas internacionales, proveedores de servicios que podrían obtener ingresos sustanciales gracias al flujo constante de visitantes adinerados. Jóvenes que siempre habían creído que tendrían que abandonar el Valle Sagrado para encontrar un buen trabajo, de repente vieron la posibilidad de forjarse una vida próspera en su ciudad natal. Tan solo la fase de construcción proporcionaría años de trabajo bien remunerado a contratistas, electricistas, fontaneros y obreros locales. Pero para muchos residentes de toda la vida, especialmente aquellos cuyas familias habían participado en la promesa original 65 años antes, la propuesta se percibía como una violación de algo sagrado e inviolable. Margaret Sullivan Morrison, ahora de 88 años y una de las últimas testigos supervivientes del milagro invernal de 1959, se convirtió en la líder no oficial de la oposición. De pie en el ayuntamiento con la misma autoridad moral que poseía de joven al hacer la promesa original, recordó a todos que su compromiso con Nuestra Señora de Fátima no era un simple gesto casual de gratitud, sino una alianza sagrada que había unido a su comunidad con algo mucho más grande que las oportunidades económicas. Los debates que siguieron fueron apasionados y, en ocasiones, dolorosos, dividiendo familias y amistades de toda la vida mientras las personas luchaban por equilibrar la necesidad financiera con la convicción espiritual. Padres que deseaban que sus hijos tuvieran mejores oportunidades se encontraron discutiendo con sus abuelos, quienes habían ayudado a subir los bloques de mármol a Miracle Ridge. Empresarios que veían el complejo turístico como su salvación, chocaron con vecinos que creían que algunas cosas en la vida eran más valiosas que el dinero. Las discusiones continuaron durante meses, acaloradas a medida que se acercaban los plazos corporativos y se intensificaba la presión para tomar una decisión. Rocky Mountain Resorts International, impaciente por las largas deliberaciones, decidió seguir adelante con sus evaluaciones técnicas sin importar la opinión de la comunidad. Contrataron a la firma de ingeniería más prestigiosa del país, Morrison Engineering Solutions, dirigida por el Dr. Richard Kane, ingeniero estructural cuya exitosa reubicación de monumentos históricos era legendaria en el sector. El Dr. Kane había supervisado el cuidadoso traslado de estatuas invaluables desde catedrales europeas, transportado antiguos obeliscos a nuevas ubicaciones en museos e incluso reubicado con éxito edificios históricos enteros, ladrillo a ladrillo. Cuando el Dr. Kane llegó al Valle Sagrado con su equipo de especialistas y su sofisticado equipo, trajo consigo la confianza de quien había resuelto todos los desafíos técnicos imaginables en sus 3 décadas de carrera. Su evaluación preliminar sugirió que, si bien la estatua era realmente considerable, con un peso aproximado de 8 toneladas, incluyendo su base, su reubicación segura estaba dentro de las capacidades de la ingeniería moderna. El plan inicial de su equipo incluía el uso de corte láser de precisión para separar la estatua de su base, sistemas hidráulicos especializados para levantarla con cuidado y transporte con clima controlado para trasladarla a su nueva ubicación sin dañar las delicadas superficies de mármol. La primera fase de la evaluación técnica comenzó una fresca mañana de octubre, con el equipo del Dr. Kane instalando su equipo alrededor de la base de Nuestra Señora de Fátima. Sus sofisticados dispositivos de medición,
capaces de calcular la distribución del peso con precisión de kilos y la tensión estructural con todo detalle, eran los mismos instrumentos que se habían utilizado para reubicar piezas invaluables para los museos más prestigiosos del mundo. Todo en la operación se diseñó para ser preciso, respetuoso y completamente profesional. Pero desde el momento en que se colocó el primer sensor contra la base de mármol, nada salió según lo previsto. El equipo electrónico, que había funcionado a la perfección durante la calibración, comenzó a mostrar lecturas que no tenían sentido según los principios conocidos de física o ingeniería. El peso de la estatua parecía fluctuar desmesuradamente, mostrando mediciones que iban desde 4 toneladas hasta cifras tan altas que superaban la capacidad de los instrumentos para registrarlas. Las pantallas digitales parpadeaban y mostraban cifras imposibles, mientras que los sistemas de respaldo confirmaban lecturas que violaban todas las leyes de la masa y la gravedad que el Dr. Kane había dedicado su carrera a estudiar y aplicar. Los sensores de temperatura registraron variaciones drásticas alrededor de la estatua, creando microclimas que desafiaban todos los principios de la termodinámica. Si bien la temperatura ambiente se mantuvo estable a unos agradables 18 grados Celsius, en las inmediaciones de Nuestra Señora de Fátima se observaron zonas donde la temperatura descendió hasta casi 0 grados, y otras donde alcanzó niveles que deberían haber sido peligrosamente calurosos, pero que sin embargo resultaban agradables y reconfortantes para cualquiera que entrara en ellas. Los dispositivos de medición láser, diseñados para ofrecer una precisión milimétrica, comenzaron a proyectar rayos que se curvaban y se doblaban alrededor de la estatua, como si el espacio mismo estuviera distorsionado. El Dr. Kane, un hombre cuya identidad profesional se basaba en la resolución racional de problemas y la metodología científica, se vio confrontado a fenómenos que ponían a prueba no solo su experiencia, sino también su comprensión fundamental del funcionamiento del mundo físico. Su equipo realizó pruebas de diagnóstico en cada equipo, reemplazó sensores, recalibró instrumentos e incluso trajo sistemas de respaldo de otras obras. Pero las lecturas anómalas persistieron y, de hecho, parecían intensificarse a medida que intentaban medir y analizar lo que sucedía. Las rosas que rodeaban la estatua comenzaron a exhibir comportamientos que la botánica del equipo, la doctora Sarah Chen, describió como imposibles según todos los principios de biología vegetal que había estudiado. Al acercar el equipo de medición a las flores, cerraban sus pétalos con fuerza a pesar de las condiciones óptimas de luz solar y temperatura que deberían haberlas mantenido abiertas y florecientes. Al alejar los instrumentos, las rosas se abrían de nuevo de inmediato y desprendían una fragancia tan intensa que varios miembros del equipo experimentaron lo que describieron como profundas respuestas emocionales, sentimientos repentinos de paz, esperanza y conexión espiritual, completamente inesperados y profesionalmente embarazosos para quienes se enorgullecían de mantener la objetividad científica. Pero el descubrimiento más inquietante se produjo cuando el equipo intentó tomar muestras de la base de granito para analizar su composición e integridad estructural. Las brocas con punta de diamante, diseñadas para penetrar la piedra y el hormigón más duros, se rompieron como cristales al entrar en contacto con la base de Nuestra Señora de Fátima. Las herramientas de corte industriales capaces de cortar acero fallaron por completo, no porque el granito fuera extraordinariamente duro, sino porque parecían perder toda su eficacia al acercarse a la piedra sagrada. Incluso las herramientas manuales sufrieron fallos misteriosos. Los destornilladores se resbalaban de las manos de los trabajadores, las cintas métricas se rompían sin explicación, y los niveles arrojaban lecturas imposibles que sugerían que la estatua existía en un espacio donde los principios geométricos normales simplemente no eran aplicables.
Los informes diarios del Dr. Kane a Rocky Mountain Resorts International se volvieron cada vez más difíciles de redactar, ya que se esforzaba por explicar fallos técnicos sin explicación racional. Su reputación como solucionador de problemas se basaba en su capacidad para encontrar soluciones lógicas a desafíos complejos, pero Nuestra Señora de Fátima le presentaba obstáculos que parecían existir completamente fuera del ámbito de la física y la ingeniería. Los ejecutivos corporativos, encabezados por la directora ejecutiva, Victoria Barnes, asumieron inicialmente que los retrasos se debían simplemente a complicaciones técnicas inesperadas que podrían superarse con mejores equipos y más recursos. Margaret Morrison, a pesar de su avanzada edad, había estado velando diariamente ante la estatua desde la llegada del equipo de ingenieros. Todas las mañanas subía el sinuoso sendero hacia Miracle Ridge, con una silla plegable y un termo de café, y pasaba horas en oración silenciosa mientras observaba a los técnicos, confundidos, lidiar con sus equipos averiados. Su presencia parecía intensificar los fenómenos que rodeaban a la estatua, como si su fe inquebrantable amplificara las fuerzas protectoras que se resistían a los esfuerzos de reubicación. Otros residentes de larga data se unieron a Margaret en su vigilia, creando un círculo de oración informal pero constante que mantuvo una cobertura de 24 horas en torno a Nuestra Señora de Fátima. Llegaron por turnos, trayendo mantas y bebidas calientes, manteniendo un respetuoso silencio mientras el equipo de ingeniería trabajaba, pero dejando clara su oposición al proyecto con su presencia pacífica pero decidida. Algunos llevaban rosarios, otros simplemente se sentaban en silencio a meditar, pero todos compartían la convicción de que estaban presenciando algo mucho más significativo que un problema técnico con maquinaria pesada. La situación se agravó drásticamente cuando Rocky Mountain Resorts International decidió incorporar equipos aún más sofisticados de contratistas especializados que se encargaban de los proyectos de reubicación más complejos del mundo. Importaron sistemas hidráulicos capaces de levantar esculturas de 50 toneladas, herramientas de corte de precisión utilizadas en la construcción de instalaciones nucleares y dispositivos de elevación controlados por computadora que habían trasladado con éxito monumentos de cientos de toneladas. La inversión corporativa en la reubicación superó los $3 millones, a medida que se empeñaban en demostrar que ningún obstáculo, por inusual que fuera, podía obstaculizar su proyecto de desarrollo de $75 millones. La llegada de la enorme maquinaria especializada transformó el apacible entorno montañoso en algo parecido a una gran obra en construcción. Camiones con grúas y plataformas hidráulicas tuvieron que transitar por carreteras que nunca fueron diseñadas para maquinaria tan pesada, lo que requirió el refuerzo temporal de puentes y la ampliación de curvas que habían sido perfectamente funcionales para la pequeña comunidad durante décadas. El ruido constante de los motores diésel y las bombas hidráulicas perturbó la atmósfera tranquila que había atraído a los visitantes a Miracle Ridge durante generaciones, creando un ambiente casi militar alrededor del lugar sagrado. El equipo del Dr. Kane se vio reforzado por especialistas de 3 continentes, cada uno con su experiencia en aspectos específicos de la reubicación de monumentos, perfeccionada durante décadas de traslado exitoso de piezas invaluables. Llegaron con la confianza que les dio la resolución de problemas que otros consideraban imposibles, pero a las pocas horas de comenzar su trabajo, se enfrentaron a los mismos fallos inexplicables que habían plagado todos los intentos previos de medir, analizar o manipular cualquier elemento relacionado con Nuestra Señora de Fátima. El operador hidráulico más experimentado, Marcus Rodríguez, quien había levantado con éxito secciones de templos antiguos y reubicado monumentos que pesaban más que aviones comerciales, descubrió que su equipo,
respondía a las órdenes de una forma que violaba todos los principios de la ingeniería hidráulica que había aprendido en 25 años de trabajo especializado. Los enormes brazos de elevación se extendían suavemente hasta acercarse a menos de 3 metros de la estatua, momento en el que comenzaban a temblar y vibrar con tal intensidad que toda la grúa se volvía inestable. Los protocolos de seguridad le exigían apagar el equipo repetidamente, dejando la maquinaria de elevación más potente del mundo completamente inutilizada frente a una estatua de mármol de 8 toneladas. Los instrumentos de precisión controlados por computadora sufrieron fallos aún más drásticos. Los sistemas que dependían del GPS satelital para la precisión del posicionamiento perdían la señal por completo al operar cerca de Nuestra Señora de Fátima, mostrando mensajes de error que indicaban que, por alguna razón, no podían determinar su ubicación en la Tierra. Los sistemas de guía láser, diseñados para mantener una alineación perfecta durante las operaciones de elevación, proyectaban rayos que se curvaban y retorcían en patrones que parecían no seguir una lógica discernible. Incluso herramientas mecánicas sencillas, como cabrestantes y poleas, se atascaban y funcionaban mal de maneras que los equipos de soporte técnico de sus fabricantes admitieron no haber experimentado antes. La doctora Sarah Chen, botánica que estudiaba el rosal, descubrió que el misterioso comportamiento de las flores se acentuaba a medida que se intensificaban los esfuerzos de ingeniería. Las rosas liberaban su fragancia en patrones que parecían casi comunicativos, creando oleadas de aroma que se extendían por todo el lugar en los momentos de mayor dificultad técnica. El análisis químico de la fragancia reveló compuestos inexistentes en la naturaleza, estructuras moleculares que parecían combinar las características de diferentes especies de flores de maneras que la ciencia botánica sugería imposibles. La fauna local comenzó a exhibir comportamientos inusuales que añadieron un nuevo misterio a la ya inexplicable situación. Aves que normalmente evitaban las zonas con maquinaria pesada y ruidos fuertes se congregaban en cantidades sin precedentes alrededor de Nuestra Señora de Fátima, posándose sin miedo sobre la maquinaria y creando un coro constante de cantos que parecía contrastar con el ruido mecánico de la construcción. La fauna de montaña, que normalmente permanecía oculta durante el día, aparecía a plena luz del día, sin mostrar temor a la actividad humana y, de alguna manera, evitando interferir con las obras de ingeniería. El padre Miguel Santos, el anciano sacerdote que había servido en la Iglesia Católica del Valle Sagrado durante más de 30 años, comenzó a oficiar servicios vespertinos de oración al pie de la estatua, atrayendo a multitudes cada vez mayores a medida que se corría la voz sobre los extraños sucesos ocurridos en Miracle Ridge. Sus sermones durante este período se centraron en los temas de la fe que vence al poder mundano y la importancia de honrar las promesas sagradas hechas por generaciones anteriores. Su presencia parecía brindar consuelo espiritual a quienes se sentían preocupados por la presión corporativa para reubicar su querida estatua, a la vez que creaba un elemento adicional de complejidad para los equipos de ingeniería, quienes veían cómo las fallas de sus equipos se intensificaban cada vez que se celebraban actividades de oración organizadas en las cercanías. El punto de inflexión llegó cuando la directora ejecutiva, Victoria Barnes, llegó personalmente desde la sede corporativa en Denver, acompañada de su junta directiva y un equipo de abogados dispuestos a utilizar todas las herramientas legales y financieras a su disposición para superar lo que, según insistían, no eran más que una serie de problemas técnicos que podrían resolverse con los recursos y la determinación suficientes. Victoria se había forjado una reputación transformando proyectos de desarrollo complejos en realidades rentables,
y no iba a permitir que una estatua religiosa descarrilara una inversión de $75 millones que consolidaría a Rocky Mountain Resorts International como el principal desarrollador de destinos de lujo del oeste de Estados Unidos. Su primera medida fue autorizar la importación del equipo de elevación más potente disponible en el mundo, incluyendo sistemas hidráulicos de grado militar que normalmente se utilizaban para mover buques de guerra y equipos de construcción diseñados para el ensamblaje de centrales nucleares. La inversión corporativa en la reubicación superó los $5 millones a medida que Victoria se decidía personalmente a demostrar que ningún obstáculo, por inusual o inexplicable que fuera, podía obstaculizar la ingeniería moderna y los recursos financieros ilimitados. El equipo masivo llegó al Valle Sagrado como un ejército invasor, lo que requirió la construcción temporal de caminos de acceso reforzados que pudieran soportar maquinaria de cientos de toneladas. La pacífica comunidad montañera se vio transformada en algo parecido a una gran zona industrial, con generadores diésel funcionando las 24 horas para alimentar los sofisticados sistemas informáticos que controlaban el equipo de elevación. El ruido y la actividad constantes crearon una atmósfera de tensión y conflicto completamente ajena al tranquilo ambiente espiritual que había caracterizado a Miracle Ridge durante 65 años. El Dr. Kane, a pesar de su creciente convicción personal de que se trataba de fuerzas que escapaban a la explicación científica, se sintió profesionalmente obligado a supervisar el último intento utilizando el equipo más potente jamás ensamblado para un proyecto de reubicación de monumentos. El sistema de elevación que habían construido era capaz de mover objetos que pesaban más que un avión comercial, con controles informáticos que ajustaban la posición con precisión de milímetro y una potencia hidráulica capaz de superar prácticamente cualquier resistencia estructural que pudieran encontrar. La prueba de elevación se programó para el 12 de diciembre, fecha elegida específicamente por Victoria Barnes, porque les permitiría completar la reubicación antes de fin de año, manteniendo el cronograma general del proyecto según lo previsto para la colocación de la primera piedra en primavera. Los ejecutivos corporativos, los equipos de ingeniería y un creciente grupo de miembros de la comunidad se reunieron en Miracle Ridge en una fría mañana de montaña que amaneció despejada y tranquila, con condiciones climáticas perfectas para la operación de precisión que habían planeado. Margaret Morrison, de 88 años, pero aún decidida a presenciar lo que fuera que le sucediera a la estatua que representaba la promesa sagrada de su comunidad, fue ayudada a subir por el sendero de la montaña por su nieto y colocada en una silla de ruedas para que pudiera observar el proceso. Su presencia parecía ser el punto focal de la intensidad emocional que todos sentían a medida que se acercaba el momento de la verdad. Se sentó en silencio, sosteniendo un rosario que había pertenecido a su madre, mientras decenas de otros miembros de la comunidad formaban un círculo respetuoso alrededor del perímetro del área de trabajo. El equipo de ingeniería activó sus sistemas en una secuencia cuidadosa, probando y confirmando el funcionamiento de cada componente antes de pasar a la siguiente fase. Los enormes brazos hidráulicos se extendieron suavemente hacia Nuestra Señora de Fátima, guiados por controles informáticos que mantenían una precisión y un equilibrio perfectos. Los cables de elevación, cada uno capaz de soportar toneladas de peso, se colocaron alrededor de la base de la estatua con una precisión mecánica que no dejaba margen de error ni de cálculo. Por un momento, pareció que el poder tecnológico y la determinación financiera finalmente vencerían a las misteriosas fuerzas que protegían la estatua. Los sistemas hidráulicos se activaron con un profundo estruendo que resonó por la ladera de la montaña, aplicando una fuerza de elevación que debería haber sido más que suficiente para levantar a Nuestra Señora de Fátima de su base e iniciar el proceso de reubicación que había consumido meses de planificación y millones de dólares.
Pero en lugar de elevarse desde su base, ocurrió algo extraordinario que ningún experto en ingeniería podría haber predicho ni preparado. La estatua parecía volverse más pesada con cada segundo que pasaba, como si estuviera conectada de alguna manera al núcleo mismo de la Tierra. Las pantallas de la computadora que monitoreaban la fuerza de sustentación mostraban lecturas que superaban con creces el peso medido de la estatua, lo que indicaba una resistencia que excedía la capacidad de los equipos diseñados para mover estructuras de cientos de toneladas. Los sistemas hidráulicos se sometieron a una resistencia que parecía aumentar con la fuerza aplicada, creando vibraciones que se sentían en toda la ladera y generando tensión mecánica que amenazaba con dañar equipos valorados en millones de dólares. El doctor Kane, que supervisaba la operación desde su puesto de control, observó con incredulidad cómo sus instrumentos registraban fuerzas de sustentación que deberían haber sido capaces de levantar un pequeño edificio, siendo completamente neutralizadas por una resistencia que parecía aumentar exponencialmente. Entonces, en un instante que quedaría grabado a fuego en la memoria de todos los presentes, lo imposible se hizo visible. Mientras la enorme maquinaria forcejeaba contra la estatua inamovible, el aire alrededor de Nuestra Señora de Fátima comenzó a brillar con una luz dorada sin origen identificable. La luz no era la luz solar reflejada ni la iluminación artificial del equipo, sino que parecía emanar del propio mármol, haciéndose más brillante e intensa a medida que aumentaban las fuerzas mecánicas que intentaban mover la estatua. Las rosas que rodeaban la base florecieron de una manera espectacular, como nunca antes se había visto. Sus pétalos se abrieron de par en par y liberaron una fragancia tan intensa que se podía oler en todo el valle. El aroma no solo era agradable, sino que parecía transmitir una sensación de paz y protección que calmaba el ruido mecánico y transformaba la atmósfera tensa en algo cercano a la reverencia. Pero el fenómeno más extraordinario estaba por llegar. A medida que la luz dorada se intensificaba y la fragancia de rosas impregnaba el aire de la montaña, una figura comenzó a materializarse entre la luz que rodeaba la estatua. No se trataba de una alucinación ni de un efecto de luz, sino de una presencia claramente visible que se apareció a múltiples testigos y fue captada por las cámaras que documentaban la operación de ingeniería. La figura era inconfundiblemente femenina, vestida con túnicas vaporosas que parecían tejidas con la misma luz dorada que rodeaba la estatua, con los brazos extendidos en un gesto de protección hacia Nuestra Señora de Fátima y la comunidad reunida allí abajo. La aparición duró exactamente 10 minutos, durante los cuales todos los equipos mecánicos dejaron de funcionar, no por avería, sino por lo que parecía ser una fuerza suave, pero irresistible que simplemente impidió cualquier intento de perturbar la estatua. Los enormes sistemas hidráulicos se apagaron sin problemas. Los controles informáticos mostraron mensajes indicando que el apagado se había realizado correctamente, y los cables de elevación se retrajeron a sus posiciones de almacenamiento como guiados por manos invisibles que sabían exactamente cómo operar la sofisticada maquinaria. Cuando la luz dorada se atenuó y la figura desapareció, Nuestra Señora de Fátima permaneció exactamente donde había estado durante 65 años, completamente inalterada y aparentemente impasible ante el esfuerzo de ingeniería más poderoso jamás realizado para la reubicación de un monumento. Las rosas continuaron su floración imposible, la anomalía de temperatura persistió alrededor de la base de la estatua y la sensación de paz y protección que siempre había caracterizado a Miracle Ridge era más fuerte que nunca, como si el intento de reubicación hubiera fortalecido, en lugar de debilitar, las fuerzas que protegían el lugar sagrado. El Dr. Kane se encontró en la situación más difícil de su carrera profesional, decisión que definió financieros y la tecnología más avanzada disponible,
la obligó a afrontar la realidad de que su poder corporativo se había topado con algo infinitamente más poderoso que el dinero o la maquinaria. La reunión de la junta directiva que siguió fue única en la historia de Rocky Mountain Resorts International. Victoria presentó el informe del Dr. Kane, junto con la documentación en video de la aparición y las inexplicables fallas del equipo, a ejecutivos que se enorgullecían de tomar decisiones racionales basadas en proyecciones financieras y análisis de mercado.